Bienvenidos a Del libro al micrófono. Hola a todos. En este espacio, ya saben, nos encanta sumergirnos en esos libros que nos hacen pensar, ¿no? Exacto. Y hoy vamos a explorar cómo funciona la economía para dummies de Leopoldo Abadía. Leopoldo Abadía, un libro con un título bastante directo. Sí, va al grano. Y la idea es justamente esa, entender la economía sin complicarnos la vida. ¿Para qué hacernos bolas si podemos aprender de forma clara? Y lo que me parece genial es el propio Abadía, ¿no? Un señor que se convirtió en un referente en economía. Diciendo que no sabía nada. Exactamente, imagínate. Eso nos dice mucho de la importancia de la claridad y el sentido común. Totalmente. Porque a veces la economía parece un idioma extraño, ¿verdad? Muy cierto. Pero para ustedes, que nos escuchan, esta charla será como un atajo para entenderla mejor. Vamos a extraer las ideas clave de Abadía, de este libro, para que comprendan los fundamentos de la economía, qué sucedió con crisis, como la famosa crisis ninja, y cómo podemos navegar en este mundo a veces un poco turbulento. Sí, porque la economía puede ser bastante impredecible. Bastante, bastante. Y lo haremos de forma fácil de digerir, entretenida y ojalá con alguna sonrisa en el camino. Claro, porque aprender no tiene por qué ser aburrido. Para nada. Y no olvidemos que este libro, Cómo funciona la economía para dummies, está dedicado a la gente que busca ser buena en lo que hace, pero también ser buena persona. Me parece una dedicatoria muy acertada. Sí, combina la parte técnica con la humana. Definitivamente. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos por lo básico. ¿Qué es la economía? Ahí está la clave. Abadía, fiel a su estilo, va directo al diccionario de la Real Academia Española. Nada de tratados complicados. Me gusta ese enfoque. Sí, es como preguntar, ¿qué entiende la gente común por economía? Y desde ahí contrasta esa visión con la de Thomas Carlyle, que la llamó la ciencia lúgubre. De contraste. Totalmente. Wow. Carlyle la asociaba con la abolición de la esclavitud y las duras condiciones laborales de su época. Claro, veía el lado oscuro. Exactamente. Pero Abadía, con su característico humor, responde: bendita ciencia funesta. Risas, qué ocurrente. Sí, es como decir, con todos sus problemas, la economía busca entender y mejorar nuestra vida. Y aquí hay un punto fundamental que Abadía destaca desde el principio. La economía es amoral. ¿Amoral? Sí. No juzga si lo que queremos está bien o mal. Lo explica con un ejemplo. Donar dinero, en principio, es bueno, pero Claro. ¿qué pasa si esa donación termina financiando algo terrible? Ahí cambia la cosa. Exacto. La economía no se mete en eso. Se centra en cómo alcanzamos nuestros objetivos, sean cuales sean. Ya veo. No evalúa nuestras preferencias, solo los mecanismos para satisfacerlas. Exactamente. Y ahí entra el concepto de la felicidad o utilidad, como dicen los economistas. Un término un poco técnico. Sí, pero Abadía lo explica de forma muy sencilla, con ejemplos de su propia vida. Para él, una cerveza bien fría tiene mucha utilidad. Porque le da placer. Exacto. Mientras que una derrota de su equipo, el Real Zaragoza. Bueno, no digamos que tiene poca utilidad. Risas, lo entiendo perfectamente. La utilidad mide la satisfacción que obtenemos de algo. Y como Obadiah ilustra, es totalmente subjetiva. Lo que a ti te hace feliz, a mí me puede dejar indiferente. Totalmente de acuerdo. Y esto nos recuerda que la economía se basa en las preferencias individuales, no en necesidades objetivas. Interesante. Y después de esta introducción a la utilidad, Abadía se adentra en el motor de la economía, lo que él considera la fuerza impulsora, el interés propio. Ajá. Y para ilustrarlo, cita una frase célebre de Adam Smith, el padre de la economía moderna, sobre el carnicero, el cervecero y el panadero. ah, sí, la recuerdo. Algo así como que no nos dan de comer por su bondad. Exactamente. Sifet decía que no es por su buena voluntad que tenemos comida en la mesa, sino porque ellos buscan obtener un beneficio de su trabajo. Es decir, quieren ganar dinero. Correcto. Y la genialidad de Smith, como Abadía señala, es reconocer que esa ambición individual, canalizada a través del mercado, puede generar beneficios para todos, incluso sin quererlo. Una paradoja interesante. Sin duda. Y Abadía lo aterriza con una de sus anécdotas, contándonos sobre el restaurante de su amigo Jaume. Dice que le gusta pensar que Jaume cocina con cariño. Imagino que sí, especialmente esa butifarra esparracada con setas que describe. Deliciosa. Pero Abadía, siendo realista, sabe que al final del día, Jaume necesita que le paguen para seguir cocinando. Claro, cubrir sus gastos, vivir, darse a un gusto. Exacto. Ese es el interés propio en acción. Y después de esta introducción al motor de la economía, Abadía nos presenta algunos conceptos clave, pero también sus limitaciones. Empezando por la idea de que los recursos son limitados. Un principio básico, pero a veces lo olvidamos. Yes. Vivimos como si todo fuera infinito, Es cierto. pero nuestro planeta y sus recursos no lo son.
Abadía distingue 3 factores principales de producción. El primero, el planeta. Correcto. Y aquí Abadía, aunque no se considera un experto en cambio climático, apela al sentido común. Hay que cuidar la tierra, el agua, los bosques. Que son recursos que necesitamos para vivir. Exactamente. El segundo factor es el trabajo. O capital humano, como lo llama Abadía. Capital humano. Sí, la idea es que una sociedad con gente educada, preparada, con trabajadores capacitados, tiene más posibilidades de generar riqueza. Entonces la educación es clave. Absolutamente. Por eso Abadía insiste en la importancia de invertir en educación, algo que a veces parece que nuestros políticos olvidan. Y el tercer factor es el capital. Sí, pero Abadía añade un elemento que considera fundamental: la imaginación. La imaginación, ¿eh? Sí, esa capacidad humana de crear cosas nuevas, de innovar, de usar los recursos de maneras más inteligentes. ¿Y cómo se relaciona la imaginación con el capital? Pues la imaginación nos ha permitido adaptarnos, crear tecnología y usar el capital de forma más eficiente. Entiendo. Y Abadía reflexiona sobre cómo la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, ¿verdad? Sí, desde no tener televisión hasta la era de Internet y los teléfonos inteligentes. Un cambio radical. Totalmente. Y siguiendo con los conceptos clave, Abadía nos habla del coste de oportunidad. Sí, lo explica con una anécdota personal muy divertida. Cuéntanos. Pues resulta que un día Abadía tenía que seguir escribiendo su libro, pero prefirió ir a desayunar con un amigo y disfrutar de unos bocadillos de jamón ibérico. ¿Quién lo culparía? Risas, exacto. Y ahí está el ejemplo del coste de oportunidad. La mejor alternativa a la que renunciamos cuando elegimos algo. En el caso de Abadía, el coste de ese delicioso desayuno fue no avanzar con el libro. Una decisión difícil. Sin duda. Y después introduce el concepto de rendimientos decrecientes, usando el ejemplo de la cosecha de manzanas y ciruelas en su casa. Una analogía muy útil. Al principio, contratar a sus nietos para recoger manzanas era muy productivo. Claro, porque había muchas manzanas. Exactamente. Pero a medida que se acababan las manzanas, contratar más gente no significaba recoger muchas más. Llega un punto en que no es eficiente. Correcto. Cada trabajador adicional aporta menos. Por eso, Abadía decide que sus nietos se dediquen a recoger ciruelas, optimizando así su trabajo. Interesante. Y para cerrar esta parte, Abadía se pregunta: ¿quién decide qué se produce en una economía? Buena pregunta. Y la respuesta es una combinación de los mercados libres y los gobiernos. Una mezcla que no siempre es armoniosa. Cierto. Los mercados libres, a través de la oferta y la demanda, intentan satisfacer los deseos de los consumidores. Pero los gobiernos también intervienen. Sí, para regular, para proveer servicios públicos, para corregir las fallas del mercado. Un juego complejo. Sin duda. Y sobre las fallas del mercado, Abadía nos advierte que los mercados no son perfectos. Ahí está el problema. A veces, el único objetivo del mercado parece ser producir para que la gente compre, sin importar las consecuencias. Sin importar si lo que se vende es dañino. Exactamente. Drogas, armas, productos que no necesitamos. Y lo más preocupante es cuando dice que el mercado no tiene moral ni sensibilidad social. Es duro, pero cierto. Si para maximizar beneficios hay que explotar a la gente, el mercado no lo cuestiona. Esa idea de que el fin justifica los medios. Exactamente. Una crítica fuerte, pero necesaria. Pero también nos habla del Producto Interior Bruto, el famoso PIB, como una medida de la actividad económica. ¿Y cómo se relaciona el PIB con la felicidad? Bueno, en general, un PIB alto significa que hay muchas transacciones. La gente tiene acceso a bienes y servicios. Y eso, en teoría, debería aumentar la felicidad. Claro, porque la gente puede satisfacer sus necesidades y deseos. Un PIB alto no solo significa más autos y casas, sino también mejor salud, educación, infraestructura. Es cierto. Pero Abadía también advierte que un crecimiento acelerado del PIB puede tener consecuencias negativas. Como la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales. Y la desigualdad social. Exacto. Sin embargo, su conclusión es que es mejor tener un PIB alto o el menos medio, con un crecimiento constante que no bajo en crisis. Una visión pragmática. Totalmente. Y hablando de crisis, hablemos del gobierno y su capacidad de imprimir billetes. Un tema que siempre genera controversia. Sí. Abadía se pregunta, ¿por qué un gobierno haría esto? Y nos da 3 razones principales. La primera, que no tenga suficientes ingresos por impuestos. Para financiar sus gastos. Exacto. Gastos como la salud, la educación, las infraestructuras. La segunda razón es que necesite dinero para afrontar gastos extraordinarios. Guerras, desastres naturales. Sí, situaciones que requieren una inyección de capital. Y la tercera razón es que quiera estimular la economía en tiempos de crisis. La idea es inyectar dinero en el sistema para que la gente gaste más,
las empresas inviertan. Y así reactivar la economía. Exacto, pero Abadía advierte de los peligros de imprimir demasiado dinero. La inflación. Sí, la inflación. Y en la zona euro, recordemos que cada país no puede imprimir euros por su cuenta. Necesita la autorización del Banco Central Europeo. Correcto. Además de imprimir billetes, Abadía nos recuerda que el Estado tiene otras dos formas de obtener dinero: los impuestos y la deuda pública. Los impuestos, con todas sus complejidades. Y la deuda, que es básicamente pedir prestado. Pero no todos los países generan la misma confianza. Abadía usa el ejemplo de los bonos de Alemania y España. Los inversores confían más en Alemania, por lo que exigen menos interés. Mientras que España tiene que pagar una prima de riesgo. Exactamente. Y junto al Estado, Abadía destaca el papel fundamental de los bancos en la economía. Y aquí introduce una idea interesante: la teoría del engrase. Una teoría con un nombre peculiar. Sí, surgió de una conversación con un amigo. ¿Y en qué consiste? La idea es que los bancos actúan como el aceite de la economía. Aceite. Sí, porque canalizan los ahorros de unos hacia los préstamos de otros. Ya veo. Empresas que quieren crecer, personas que necesitan un préstamo para comprar una casa. O para reformar el baño. Exactamente. Y este flujo de dinero es clave para que una economía funcione. Genera actividad, crea riqueza. Y a través de esa actividad, el Estado también obtiene ingresos. Para financiar los servicios públicos. Un círculo virtuoso. Exactamente. Y después de esta mirada a la macroeconomía, Abadía nos lleva al mundo de las empresas y los emprendedores. Un mundo que conoce bien. Sí, por su experiencia como asesor, y Abadía admira a los verdaderos emprendedores, esos que arriesgan su capital para crear algo nuevo. Que generan empleo, que contribuyen al desarrollo del país. Exacto. Y nos recuerda que no hay que caer en el estereotipo del empresario sin escrúpulos. La mayoría son pequeñas y medianas empresas, pymes, que luchan por sobrevivir, Y anima a los oyentes a considerar el emprendimiento. a tener una idea, a desarrollarla. Y nos recuerda que una empresa no solo se compone de capitalistas. También hay directivos, empleados y un liderazgo informal que a veces es fundamental. Luego, Abadía nos da algunas claves para empezar un negocio. La primera, tener una buena idea. Más importante que una gran inversión inicial. Sí, la idea es la semilla. Y Abadía pone el ejemplo de una chaqueta usada como una forma de crear valor a partir de un defecto. Un enfoque creativo. Sin duda. También destaca la importancia de saber cómo hacer el producto o servicio. Y de tener un plan de tesorería. Abadía lo llama a cliente cero. Interesante. Y por último, explica la diferencia entre vender a un solo comprador y salir a bolsa. Dos caminos muy distintos. Totalmente. Y esto nos lleva a la crisis ninja, el término que Abadía usa para referirse a la crisis económica. Un término que se hizo muy popular. Sí. Y Abadía insiste en que no fue solo una crisis económica, sino también una crisis de valores. Critica duramente la innovación financiera sin ética, lo que llama indecencia. Explica cómo se empaquetaron hipotecas, incluso las de alto riesgo, en productos financieros complejos como los mortgage-backed securities o MBS. Un entramado que muy pocos entendían. Y cuando la burbuja inmobiliaria estalló en Estados Unidos en 2007, todo se vino abajo. La gente perdió sus ahorros, sus casas. La desconfianza se apoderó del sistema financiero. Y los gobiernos tuvieron que rescatar a los bancos. Una situación dramática. Y Abadía lo hace aún más real al contar la historia de un amigo que perdió su trabajo después de muchos años en la misma empresa. Una experiencia que vivieron muchas personas. Demasiadas. Después de esta radiografía de la crisis, Abadía habla de la globalización. La idea de que el mundo se ha convertido en una aldea global gracias a la comunicación instantánea. Un mundo interconectado. Y Abadía lo ilustra con la historia del director de un pequeño banco que pasó de ser una figura respetada a ser alguien a quien la gente evitaba por la crisis. La globalización tiene sus claroscuros. Sin duda. Y aquí Abadía reflexiona sobre la ética y la responsabilidad. Habla de la gran falta de ética empresarial que se vio en la crisis. Define la ética como los principios que nos guían y la moral como las acciones concretas que tomamos. Y usa una historia sobre un negocio fraudulento para mostrar cómo la falta de ética siempre lleva al fracaso. Al final, la verdad sale a la luz. Abadía insiste en que los gobiernos, las instituciones financieras, todos, deben actuar con responsabilidad Para recuperar la confianza. para evitar futuras crisis. Y antes de dar consejos prácticos, Abadía nos presenta 3 principios claves: el sentido común, la prudencia y el valor del trabajo. El sentido común, esa capacidad de pensar con lógica y no dejarnos llevar por las emociones.
La prudencia, la virtud de analizar las consecuencias antes de actuar. Y el valor del trabajo bien hecho. 3 pilares fundamentales. Totalmente. Y ahora sí, Abadía nos da algunos consejos para aplicar en nuestra vida diaria. El primero, ser emprendedores de nuestra propia vida. Tomar las riendas de nuestro destino. También destaca la importancia de entender nuestras finanzas personales. Saber cuánto dinero entra, cuánto sale, en qué lo gastamos. Abadía incluso menciona un sistema para controlar los gastos. Es un sistema. Sí, algo así como dividir los gastos en 12 bloques, uno para cada mes. Interesante. Y nos advierte sobre los productos financieros complejos. Esos que no entendemos. Exacto. Hay que desconfiar de las promesas de ganancias rápidas y fáciles. Y saber dónde está nuestro dinero. ¿En quién confiamos? También habla de la decisión de alquilar o comprar una vivienda. Y dice que no hay una respuesta única. Depende de las circunstancias de cada persona. Hay que analizar los pros y los contras. Exactamente. Y para terminar, Abadía nos da 10 ideas para enfrentar una crisis. Ser optimistas, pero prudentes. Gastar con cabeza, pensar por nosotros mismos. Defender la ética, trabajar duro. No dejarnos llevar por ideologías rígidas. Entender que la economía es cíclica. Actuar con sentido común, pensando en el bien común. Y aceptar que un poco de inflación en momentos de crisis profunda puede ser mejor que un colapso económico total. Y con estas ideas, llenas de sentido común, llegamos al final de nuestro análisis de cómo funciona la economía para dummies, de Leopoldo Abadía. Un libro que nos invita a entender la economía de forma clara y sencilla. Esperamos que esta charla les haya dado una visión general de los principios básicos, las dinámicas del mercado, las causas de la crisis y la importancia de la ética. Esperamos que este recorrido les haya servido como un atajo para estar mejor informados. Y para que se queden pensando, les dejamos una pregunta. En un mundo tan interconectado como el nuestro, ¿qué pequeña acción informada y responsable pueden tomar hoy? Para contribuir a una economía más estable y ética. Recuerden que, aunque parezca que no, cada pequeña acción cuenta. Y si quieren seguir aprendiendo de Leopoldo Abadía, pueden encontrarlo en redes sociales. Es muy activo y responde a los mensajes. Una oportunidad para seguir profundizando en estos temas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por cómo funciona la economía para dummies. Gracias por escuchar Del Libro al Micrófono. Hasta la próxima.